¿Qué tal? Retomamos la comunicación. Comienzo eh, por lo que me quedó inconcluso en el video anterior. Habíamos comentado sobre la intensidad de la pendiente, pero quedó pendiente, valga la redundancia, hablar del rumbo del terreno y de la dirección de la pendiente. Ya saben, el rumbo del terreno es la orientación de la línea de rumbo de ese plano del terreno. O sea que es el ángulo respecto al norte que forman las líneas de rumbo del terreno, es decir, las curvas de nivel. Y para que nosotros podamos medirle o estimarle un ángulo, tiene que ser en un sector donde las curvas de nivel sean aproximadamente rectas y aproximadamente paralelas, para poder tomarla como líneas rectas y medirles la orientación. Ya se sabe que si van a aproximar a un valor angular, pueden tomar cualquiera de los dos valores. Sabemos que es el diámetro de la línea que representa nuestro círculo de orientación. Entonces, puede ser cualquier valor, cualquiera de los dos valores diferenciados o separados por 180 grados. Es un valor de rumbo de cualquiera de las dos puntas. Respecto a la dirección de la pendiente, sabemos que es la dirección de máxima pendiente, que es perpendicular a la línea de rumbo. Por lo tanto, si ya tenemos definido el valor de rumbo, el valor de la línea de máxima pendiente, o sea, su orientación, va a estar perpendicular a la línea de rumbo, o sea, más o menos 90 grados, con la aclaración que siempre tiene un único sentido, que es de las cotas superiores a las cotas inferiores, es decir, el sentido en el que la línea de máxima pendiente desciende. Y siempre, como ya hemos dicho, la relación es más o menos 90 grados respecto al valor del rumbo del terreno. Ahora ya, pasando a los perfiles, retomamos la actividad. Habíamos quedado en mencionar, ya, mejor dicho, ven que en el desarrollo del práctico hay dos perfiles, un perfil a lo largo de la línea AA y un perfil a lo largo de la línea BB. Por una cuestión de que para la línea AA faltan curvas de nivel, todavía no las han trazado, me voy a referir al perfil BB, pero los dos tienen exactamente las mismas reglas de trazado. Un perfil, al fin y al cabo, ¿qué es? Es un plano bidimensional, es un plano de dos direcciones, igual que el plano del dibujo, pero con una gran diferencia que el plano del mapa. Este tiene una gran diferencia. Acá, en el eje horizontal, lo que vamos a graficar son distancias topográficas o reducidas que medimos sobre el mapa. Las medimos con una regla, con un escalímetro, y obviamente las vamos a representar en el eje horizontal a la misma escala con la que hemos trazado el mapa, donde las hemos medido. Y en el eje vertical, en el eje Y, vamos a representar las alturas del terreno, las cotas. ¿Qué sabemos? ¿Cuál es la herramienta que nos representa las cotas del terreno? Obvio, las curvas de nivel. O sea que en el eje vertical vamos a representar las curvas de nivel. ¿Y cuál es la complicación extra que tiene esto? Que a las curvas de nivel, a los desniveles, no podemos graficarlos a la misma escala a la que hemos dibujado el mapa, porque siempre, en la gran mayoría de los casos, aunque estemos en terrenos montañosos con muchas diferencias de alturas, las dimensiones horizontales normalmente son mucho más grandes que los desniveles o las dimensiones verticales. Por lo tanto, si usamos la misma escala, los desniveles van a quedar muy tapados, prácticamente no se van a poder ver y no vamos a poder distinguir zonas altas de zonas bajas, zonas con arroyos, zonas con más pendiente, zonas donde cambie la pendiente. O sea, todas las particularidades que podemos observar en el relieve no se muestran si usamos la misma escala para los desniveles. Por lo tanto, entonces lo que necesitamos es estirar la escala vertical. Eso es lo que se denomina un perfil sobreexagerado o sobrealzado, para que podamos
apreciar esos desniveles o esos cambios. ¿Cuánto tenemos que estirar? ¿Cuánto tenemos que exagerar las diferencias de alturas? Bueno, hay un criterio lógico que nos dice que la altura de un perfil no debe ser nunca mayor a la mitad de la longitud. Eso es para que podamos entender el relieve y interpretarlo como realmente parte de un relieve. O sea, estamos diciendo que la altura del perfil debería ser la mitad de la longitud o aún un poco menos, para que el perfil sea creíble como el terreno. Entonces, para marcar las diferencias y que sean realmente bien hechos, debemos definir una escala vertical. ¿Cuál es el procedimiento para definir una escala vertical? Bueno, saber antes que nada cuáles son las dimensiones de nuestro perfil. La longitud, la distancia en el eje X va a estar dada por la longitud del perfil en el mapa. Sabemos que el perfil tiene un punto de inicio, por ejemplo, el punto A, y un punto de final, el punto A', lo mismo que B y B'. Eso nos da la longitud. Ahora, la altura está definida por las condiciones del dibujo. En este caso, para los dos perfiles que nos pide la guía, disponemos de 5 centímetros para representar todos los desniveles. O sea que la altura de todos los desniveles no debería exceder los 5 centímetros. Es decir, que ahí tendríamos que poner la mínima curva de nivel que grafiquemos y la máxima curva de nivel en una distancia de 5 centímetros o menos, usando una escala de uso regular. ¿Cómo definimos esta escala? Vamos a ir primero a la ubicación del perfil. En este caso, dijimos que nos íbamos a concentrar en el perfil B, B'. O sea, el perfil comienza en este punto B y termina en este punto B'. Vamos desde el principio. ¿A qué cota o sea, tenemos que saber todas las curvas de nivel que el perfil toca para saber los máximos desniveles que tenemos que poner en esos 5 centímetros. Nos vamos a la cota donde el perfil comienza. Está acá un poquito por encima de la cota 475, bastante cerquita, podemos decir que está cuanto mucho 1 metro más arriba, o sea que podemos hablar que el perfil comienza en cota 476. ¿Y ahí qué hace? Corta la cota 475, sigue bajando, corta esta otra cota, y acá vemos que corta dos curvas de nivel, la curva de 465 y la curva de 460. La curva de 455 está lejos de tocarla, no la corta. O sea que la mínima curva de nivel que corta el perfil es la de 460, acá justo contra la represa. Luego que vemos que del otro lado vuelve a cortar la de 460 y sigue subiendo, ya van ustedes a interpretar qué pasa cuando corte esta curva cerrada, corta de nuevo la curva de 480 y termina subiendo, porque fíjense que acá está la curva de 485, aunque se acerca, pero no la toca. Podemos decir que el perfil termina entre cota 480 y 485. A esta distancia, interpolando en forma aproximada, podemos decir que el perfil termina en cota 483. Y la máxima curva de nivel o la máxima cota que podría tocar, pero no llega, es la de 485. Entonces, con este criterio, vamos a ver lo que ustedes ya han visto, supongo, en la guía. Acá tienen las reglas para trazar un perfil donde vamos a poner en esta línea horizontal de distancias progresivas, en estas distancias medidas desde el origen del perfil, que en este caso sería el punto D, y en este caso lo que vamos a graficar son las intersecciones del perfil con cada una de las curvas de nivel que va tocando. O sea, lo que vamos a poner acá es cada una de las curvas de nivel. Obviamente, ya vamos a ver, el perfil tiene un título, le vamos a medir el rumbo, y vamos a definir y expresar las dos escalas, tanto la escala horizontal como la escala vertical. Entonces vamos al perfil
con el que vamos a trabajar nosotros. Este sería, ¿no es cierto? Tenemos el punto de inicio, dijimos que comienza en punto B, toda la longitud del perfil y va a terminar en el punto B'. Esto es exactamente la misma longitud que el perfil tiene en el mapa. También le vamos a poner un título, en este caso es el perfil BB'. Vamos a medir con el transportador con una precisión de grado el rumbo. El rumbo es respecto al norte y es la orientación que toma la línea de traza del perfil, siempre midiéndola en el comienzo del perfil. O sea, ponemos el transportador en el punto B', o como si lo estuviéramos midiendo desde B', ustedes ya verán cómo ubican, cómo hacen para trazar la línea del norte o extender el perfil hasta el costado de la hoja donde tienen la línea norte-sur, que es el límite, son los dos límites verticales de su mapa. Bueno, en ese caso, ahora recuerden hacer esta marquita para indicar que el origen, el cero de coordenadas no está, o sea, arrancamos de la mínima curva de nivel que vamos a graficar, y el origen cero no aparece. Sí aparece el origen cero de progresivas porque son los metros que vamos a empezar a contar desde el origen hasta el final del perfil. O sea, la línea de progresivas van a ser distancias reducidas o topográficas medidas en el mapa que van a comprender desde cero a toda la longitud del perfil. Vamos a ver cómo hacemos el cálculo de la escala vertical. ¿Por qué tenemos que hacer una escala vertical diferente en el eje de las cotas, donde en el eje vertical, les decía, diferente de la escala del mapa? Sencillamente porque en todos los terrenos, así sean en los terrenos más montañosos, las distancias horizontales siempre son mucho más grandes que las distancias verticales. Y entonces, si vamos a graficar nuestras pequeñas diferencias de cota frente a estas distancias, la línea del perfil no nos va a resaltar ni zonas altas, ni zonas bajas, ni zonas con mucha pendiente, diferente de zonas de poca pendiente, los bajos de las lagunas o los bajos de nuestras líneas de drenaje o las barrancas. O sea, ningún rasgo que tenga que ver con un cambio de altura se va a poder ver si usamos en las cotas la misma escala que usamos para las distancias. Por lo tanto, en este eje vamos a tener que estirarlo, vamos a tener que exagerar la escala vertical, o sea, tratar de ver más detalle y por lo tanto usar un denominador de la escala más pequeño para poder ver todos los detalles que necesitamos mostrar en un perfil. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Porque esto tiene que ser una escala bien definida. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto todas las curvas de nivel que cortaba el perfil y habíamos prestado especial atención en la curva de nivel más baja y en la más alta? ¿Recuerdan? La más baja era la de 460, ahí contra la represa. Esa es la curva que sí toca el perfil. La inmediata inferior que no toca el perfil es la de 455, una equidistancia menos. Bueno, esa va a ser nuestra línea base, la línea más baja que va a representar una cota. O sea, que es la curva de nivel más baja, una equidistancia menor a la curva de nivel que sí es intersectada por el perfil. Y la curva de nivel más alta que vamos a graficar es también la curva de nivel más alta que no toque, que no sea tocada por el perfil. Habíamos dicho que nuestro perfil se acercaba a 485, pero terminaba en cota 483. Por lo tanto, el techo, la parte más elevada de nuestro perfil va a ser la curva de nivel de cota 485 que no es tocada por el perfil. Por lo tanto, nuestro perfil va a abarcar todas las cotas, todas las curvas de nivel, desde 455 hasta por acá arriba 485. Si sacamos la cuenta, esos son 30 metros de desnivel. Entonces, recordemos la consigna que teníamos que
darle una altura máxima de 5 centímetros. Acá, nuestro dibujito, nuestro perfil no debería tener más de 5 centímetros. Por lo tanto, tenemos que elegir una escala que nos permita comprimir 30 metros del terreno en 5 centímetros del dibujo. Obvio, sabemos que para el cálculo de escala tenemos que usar todo en las mismas unidades. Lo más fácil es convertir esos 30 metros en 3.000 centímetros del terreno y hacer el cálculo para que esos 3.000 centímetros del terreno queden comprendidos en nuestros 5 centímetros del dibujo. Al número que nos dé vamos a elegir, ya sabemos, la escala inmediata inferior para asegurarnos que si usamos la superior es muy posible que nuestro perfil exceda este tamaño y sabemos que tenemos esa limitante de 5 centímetros. Entonces elegimos la escala de escalímetro, la de uso regular, inmediata inferior a la que nos dé ese cálculo de escala. Teniendo eso en mente, entonces ahora sí dibujamos esta primera línea, la que estoy marcando, que es la curva de nivel de 4,55. La hacemos apenas un poquito por encima de esta marca de corte, ponemos el número de cotas, sabemos que en este eje vamos a graficar las cotas en metros, y luego duplicamos la línea hacia arriba, 5 metros más arriba, por lo tanto vamos a estar graficando la curva de nivel de 460 metros. Bueno, acá está el eje, o sea, la escala que nosotros definamos y presentemos como información acá, realmente tiene que ser la escala que usemos acá. Es decir, que estos 5 metros de desnivel tienen que estar representados a la escala que hayamos calculado. Tengan cuidado si llegan a usar una hoja con renglones, porque hay una tendencia a poner la primera línea, esta coincidiendo con un renglón, y las otras también coincidiendo con los renglones sucesivos hacia arriba. Normalmente los renglones no están a ninguna escala de uso común. O sea, la separación entre las curvas de nivel debe respetar el valor de la equidistancia a la escala predefinida. Si no, es un error grave. Decir que usamos una escala y después, cuando dibujamos, hacerlo con otra escala, no está para nada bien. Bueno, y así seguimos sucesivamente. Esta va a ser la de 460. Dibujamos todas hasta la más alta, que es la línea de 485. Que no la vamos a tocar, pero va a ser el límite superior de nuestro perfil. Estas líneas yo les aconsejo que las marquen con tinta, en forma indeleble, pero con un trazo muy suave, lo más suave que puedan, porque nos van a servir de referencia, sobre ellas por ahí vamos a borrar si nos equivocamos, pero pretendemos que permanezcan para que nos sirvan de referencia para saber las cotas. No queremos que sean muy, muy marcadas porque lo más importante va a ser la traza del perfil. Eso es lo que queremos que se destaque. Pero pretendemos, se hace mucho más fácil interpretar y trazar el perfil si estas líneas permanecen fijas. Entonces, ya teniendo todas las líneas marcadas, ahora lo que nos queda es ir al mapa y medir las progresivas considerando 0, donde comienza el perfil, e ir midiendo las distancias. Ahora vamos a volver al mapa. Las distancias progresivas, por ejemplo, desde donde comienza el perfil, sabemos a cota 476, tenemos esta distancia progresiva y vamos a cortar la curva 475. Ahora, a esta distancia progresiva, desde el comienzo hasta acá, cortamos la otra curva inferior, y así seguimos, y vamos midiendo las distancias a las que vamos cortando las distintas curvas de nivel. Vamos a pasar sobre la represa y la vamos a marcar, y vamos a seguir cortando curvas de nivel y anotando las distancias o marcándolas en un papel, como ustedes prefieran, hasta llegar al final del perfil, que sabemos que está a cota 483. Esas distancias progresivas
son las que vamos a ir marcando en nuestro perfil. Dijimos que el perfil comenzaba a cota 476, vamos a ubicar por acá la cota 476 y a la distancia progresiva va a ir bajando hasta tocar 475 y así sucesivamente. Cada intersección del perfil con alguna curva de nivel va a ser bajada por una línea vertical marcada acá, y acá vamos a anotar la curva de nivel intersectada, tal cual dice, ¿ven? Vamos a marcar cada intersección, o sea, de todas las curvas de nivel intersectadas. Y vamos a anotar debajo también la distancia progresiva desde el origen. O sea, si acá cortamos otra curva de nivel, acá vamos a poner la cota de esa curva de nivel y acá abajo esta distancia. O sea, eso es, tranquilamente ustedes me van a decir, ¿para qué las vamos a anotar si las podemos medir con un escalímetro? Suponemos muchas veces que quien va a interpretar este perfil que estamos viendo acá no tiene un escalímetro en la mano, entonces le puede interesar la información a qué distancia progresiva está el punto más bajo o a qué distancia progresiva pasa de una determinada cota a otra. Por ejemplo, le puede interesar calcular la pendiente de algunos tramos, y sabemos que acá no se puede poner un transportador porque esta escala está exagerada. Entonces la única forma de calcular, hacer un cálculo de pendiente, es leer la distancia vertical, o sea, la diferencia de cotas, y leer la distancia en progresivas que va a estar anotada. Bueno, de esa forma nos va a quedar dibujado el perfil y nos van a quedar escritas todas las curvas de nivel intersectada y la distancia desde el origen de cada una de esas intersecciones. Un detalle que quería comentarles, voy a borrar esto, me quedó puesto de un intento anterior. Un problema que suelo encontrar muchas veces, un error que suelen cometer muy comúnmente cuando un perfil atraviesa, corta en forma sucesiva, sin otras curvas en el medio, curvas repetidas. Por ejemplo, la curva de 115 metros de cota, acá pueden ver que es cortada 5 veces por un perfil. Un perfil que va desde el punto A hasta el punto B. También corta otras curvas de nivel que no son 115 en los dos extremos. Vamos a hacer, obviamente, si es una equidistancia más o una equidistancia menos y mantenemos la equidistancia de 5, esta curva de nivel solo puede ser la de 110 o la de 120, o sea, una equidistancia para arriba, para abajo, perdón, y una para arriba, y esta lo mismo. Para que vean qué es lo que pasa cuando un perfil corta una curva de nivel, quiere decir que un poquito antes está un poquito más arriba. Si estuviera más arriba de este lado, de este otro lado está más abajo, y al revés, si de este lado está más abajo, de este lado está más arriba. O sea, ¿qué quiere decir? Que la altura de 115 está solo a lo largo de esta línea. Si yo me muevo apartándome de esa línea, voy a estar más arriba o más abajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces cuando se encuentran con estas situaciones, trazan la línea y le ponen al perfil cota 115 desde acá hasta acá, con lo cual me están haciendo una meseta. Y esto no es una meseta. La única posibilidad que fuera una meseta sería un perfil que estuviera trazado encima de una curva de nivel o paralelo a la curva de nivel, siempre a la misma cota. En este caso, supongamos que esta curva de nivel es la de 120, o sea que sería en esta condición. Ven que el punto, la intersección a la cota de 120 aparece a esta distancia progresiva. Por lo tanto, si fuéramos a dibujar ese perfil, vamos a hacerlo en forma muy aproximada, con una línea curva. Sabemos que por encima el perfil viene de cotas superiores a 120, por ejemplo por ahí, corta esa progresiva de 120, sigue bajando y va a cortar la curva de 115. Que la corte quiere decir que la supera, en este caso se pasa por debajo, viene de más arriba y pasa por debajo.
Pero si seguimos avanzando en el perfil, vemos que de nuevo volvemos a tocar la curva de 115 y estábamos más abajo. Por lo tanto, el perfil tiene que llegar a un punto más bajo y comenzar a ascender hasta tocar de nuevo la de 115 y así sucesivamente. Si está por encima de 115 y toca otra vez la curva de 115, debe bajar. Lo mismo, este otro segmento que corresponde a esta distancia entre curvas de nivel, está por debajo de 115, en este momento la atraviesa, y todo este segmento queda por encima. Ahora, una vez que atravesamos la curva de 115 de arriba hacia abajo, estamos por debajo. Y ahí tocamos una curva siguiente que sabemos que no es la de 115. O sea, esa no puede ser seguro porque estamos por debajo. Por lo tanto, esa intersección tiene que ser la curva de 110 y el perfil luego sigue bajando. ¿Qué pasa en la situación contraria? Ahora, en realidad nos cambian la información, pero sabemos que esta es la curva de 110. Por lo tanto, el perfil comienza por debajo de la de 110. Entonces hacemos el mismo procedimiento, vamos a trazar, empezamos a una cota menor a 110, tocamos la de 110, el perfil sigue subiendo, cruza la cota de 115, llega a una zona más alta y vuelve a bajar para volver a tocar la curva de 115, lo mismo lo hace en este bajo, en este alto, y así sucesivamente. Ahora sí vuelve a cortar la de 115 en subida, y obviamente esta intersección es una curva superior. Entonces este punto de contacto ya es con la curva de 120, y el perfil terminará por ahí. Tengan la precaución que tanto estos bajos o estos altos no pueden tocar la curva inferior o superior, porque debería aparecer entre medio. Entonces, bueno, esta es la forma en la que se trazan, tienen que tener en cuenta cuando hay curvas sucesivas. O sea, la conclusión es que es un terreno ondulado y no un terreno aplanado. Ahora, volviendo al perfil, ustedes tendrían que hacerlo. Bueno, les di todas las instrucciones, cada una de las curvas de nivel intersectada y la distancia a la que cada una de esas curvas fue intersectada. ¿Qué pasa con el perfil AA? Todo esto tienen que hacerlo igual, obviamente acá poniendo A y acá A', pero vamos a hacer un cambio. En la línea de progresivas, que sí la vamos a respetar, no vamos a marcar las intersecciones de las curvas de nivel y les voy a mostrar por qué no. Porque como verán, el perfil AA toca desniveles más grandes. Por lo tanto, van a ver que cruza bastantes más curvas de nivel. ¿Qué significa que cruce más curvas de nivel? Que en algunos casos, si tenemos que hacer el listado de todas las curvas de nivel, posiblemente nos van a quedar amontonadas, o posiblemente puede hacer que no necesitemos esa información impresa y que sí, por ejemplo, necesitemos a qué distancia del origen A vamos a cortar este río que le vamos a llamar río 1, vamos a cortar o tocar el mirador, vamos a cortar este río 2 y este otro río 3 con barrancas, que las vamos a tener que representar. Obviamente las barrancas les podemos dar una altura de 4, 5, 6 metros, que es una altura lógica para una barranca, por lo tanto en el perfil se tienen que ver que acá hay barrancas, y en el listado de las progresivas vamos a medir la distancia de acá hasta el arroyo 1, de acá hasta el mirador, de acá hasta el arroyo 2 y de acá hasta el arroyo 3 con barrancas, y esa es la distancia que vamos a poner en las progresivas, y en vez de poner las intersecciones directamente, nuestra intersección va a ser al río 1, o sea que en la línea, volviendo al perfil, en esta línea, en vez de poner las intersecciones de las curvas de nivel, vamos a poner las intersecciones de estos rasgos que hemos marcado. Podría haber sido un camino si lo existiera también, o cualquier otro accidente que nos interese saber a qué distancia y a qué cota lo vamos a encontrar. Entonces, vamos a poner río 1, progresiva, X cantidad de metros,
mirador, progresiva, vamos a bajar una línea vertical desde el mirador, tantos metros, río 3, vamos a bajar una línea vertical, acá abajo escribimos río 3, y acá vamos a poner la línea de progresiva. De esta forma también nos tiene que quedar definido el perfil AA'. Un detalle que me había olvidado en el BB', quiero que grafiquen la represa. Vieron que van a pasar una represa y a la represa le pueden calcular la altura. O sea, tienen el dato de la base de la represa y tienen el dato de la altura de coronamiento, la cota superior de esa represa. Entonces pueden dibujar una represa como vista en corte de perfil. Y con eso estarían terminando los dos perfiles bien prolijitos y sobre todo con esta escala bien definida y posteriormente bien representada. Nos quedaría pendientes el último ejercicio, el de las líneas de grilla. No lo vamos a hacer en este caso, pero sí me interesa que por lo menos discutan el ejercicio que les pide entre el muelle y el mirador, decir y calcular cuál es la distancia reducida o topográfica y la distancia geométrica. Ese era un concepto que todavía no lo habíamos visto. La distancia geométrica es la distancia en línea recta entre dos puntos de la superficie del terreno. En este caso se pide el muelle y el mirador. O sea que es la distancia en línea recta entre esos dos puntos sobre la superficie del terreno. Es obvio que lo que queda dibujado es un triángulo rectángulo, donde uno de los catetos va a ser la distancia reducida o topográfica, que la van a medir con el escalímetro, y el otro cateto va a ser la diferencia de cotas, el desnivel, que lo van a medir con las curvas de nivel o con los valores de puntos acotados que figuren y estén involucrados. O sea que esto lo pueden calcular tranquilamente. Conociendo los dos catetos, usamos de nuevo Pitágoras, podemos calcular la hipotenusa. ¿Para qué nos hace falta? Supónganse que tuvieran que tirar un alambrado, un caño, algo que tenga que recorrer toda esta distancia. Por eso podría hacernos falta saber qué longitud tendría que tener ese alambrado o ese caño. Bueno, ¿qué van a ver? Que para ángulos muy pequeños van a encontrar muy poca diferencia entre esta línea, el cateto adyacente, y la hipotenusa. Bueno, y con eso ya creo que terminaríamos el ejercicio. Y terminamos la clase. Se ha hecho larga, perdí el control de los minutos, pero más de 20, 25 seguro. Bueno, espero que disfruten el fin de semana y que podamos juntarnos en el ciberespacio el lunes, y que más que eso podamos juntarnos nuevamente en una clase normal. Eso no viene tan sencillo por el momento, pero bueno, que la pasen bien y que les haya sido leve. Nos estamos viendo, hasta luego.